¿Recuerdan en qué capítulo nos quedamos? Sí, dicen, bien, qué bueno, nos quedamos en el 20. De hecho, terminamos el 20. Hemos visto, hemos leído, hemos hablado cómo el Señor es bueno y es fiel, y hoy vamos a hablar nuevamente también de la fidelidad de Dios, pero cómo el Señor llevó a su pueblo de Israel a conquistar la tierra de Canaán. El Señor se las entregó, se las había prometido desde siglos atrás, con Abraham, con Isaac, con Jacob. Les había prometido darles esa tierra. El Señor cumplió su promesa, los llevó, les entregó la tierra, les entregó a todos sus enemigos. Israel tomó posesión de la tierra. Ya vimos la manera en que se repartió la tierra, y estamos en eso. Ya Israel, todas las tribus de Israel, cada una ya recibieron su heredad, su porción de tierra allí en Canaán. Ya están establecidos allí. Ya no hay más tierra que repartir. Ya, todo está allí. Pero faltaba algo. Y es lo que vamos a ver en los primeros versículos del capítulo 21. ¿Ok? Versículo 1. Josué 21, versículo 1. Entonces los líderes de la tribu de Leví, fueron a consultar un asunto con el sacerdote Eleazar, con Josué, hijo de Nun, y con los líderes de las otras tribus de Israel. Ahí tienen entonces la tribu de Israel, una representación de la tribu de Leví, fueron ante los líderes de Israel y fueron a tratar un asunto. ¿Ok? Vamos a ver la similitud que tiene lo que hicieron los líderes de la tribu de Leví con lo que vimos ya anteriormente. Recuerdan, es muy similar a lo que sucedió con Caleb, es muy similar a lo que sucedió con las 5 hijas de aquel hombre llamado Zelofead, a quienes el Señor les había dicho claramente que les iba a tocar una porción específica de tierra allí en Canaán. Bueno, con la tribu de Leví fue algo similar. Entonces, se prepara una comitiva de la tribu de Leví, van delante del sacerdote Eleazar, delante de Josué, delante de los líderes de las otras tribus, y entonces dice el versículo 2, se presentaron ante ellos en Silo, en la tierra de Canaán, y dijeron, aquí viene, miren, aquí está el asunto que iban a tratar. El Señor le ordenó a Moisés que nos diera ciudades donde vivir y pastizales para nuestros animales. Ahí está el asunto que la tribu de Leví iba a tratar. Ya había llegado el momento de que trataran este asunto, y a eso fueron, se presentaron con los líderes de Israel y presentaron este asunto. Algunas cosas que podemos ver y que podemos aprender de esto. En primer lugar, la tribu de Leví, y nada más como dato, era la tribu más pequeña en número de Israel. Ellos hasta este momento, como tribu, no habían recibido un lugar en donde vivir como las otras 11 tribus. Faltaban ellos. Ellos fueron los últimos en recibir su heredad, en recibir lo que les correspondía. Esperaron al último, y esperaron con paciencia hasta el tiempo adecuado para ir delante de Josué y de los líderes de Israel para tratar este asunto. Esperaron. Tenían una promesa de Dios, la tenían, y sabían que Dios iba a cumplir su promesa, pero esperaron el tiempo necesario. Esperaron más que Caleb, esperaron más que las demás tribus, esperaron más que aquellas 5 hijas de Zelofead. El último, la última tribu, lo último ya en repartir. Y se presentaron delante de Dios, en el nombre de Dios, delante de Josué y de los líderes, para pedir lo que Dios había ordenado para ellos. Y esto creo que nos enseña algo ya de entrada, hermanos. Miren, a nosotros en este tiempo, recuerda que podemos aplicar algunas cosas de lo que leemos en la palabra de Dios a nosotros en este tiempo. Ellos fueron y presentaron su petición, y lo hicieron de manera correcta. Ahora, mira, cuando tú y yo
vamos delante de Dios en oración, lo mejor que podemos hacer es orar y orar bien. ¿Recuerdan lo que dice Santiago en su carta? ¿Ah? Que muchas veces no tenemos lo que pedimos. ¿Por qué? Porque no pedimos. Lo dije mal, no tenemos lo que queremos porque no pedimos. Y en otras ocasiones pedimos, pero pedimos mal para gastar en nuestros deleites. Debemos de tener cuidado a la hora de presentarnos delante de Dios y hacer nuestras peticiones. Debemos tener cuidado a la hora de orar delante de Dios. Ahora mira, la única manera, y esto es algo que creo que podemos aprender de estos versículos que estamos viendo, la única manera, oye bien, de orar de acuerdo, de orar y pedir correctamente es orando y pidiendo de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Quieres una garantía de que Dios te oiga cuando oras? Bueno, la mejor garantía que puedes tener es orar de acuerdo con la voluntad de Dios. Ahora, la única manera de orar de acuerdo con la voluntad de Dios es cuando oramos de acuerdo con la palabra de Dios. ¿Me explico? Tenemos la confianza de que Dios nos oye. Pero en ocasiones podemos cometer el error de pedir mal. Pedir para nuestros deseos o pasiones. Así que vuelvo y repito, la única manera de orar y pedir correctamente es cuando oramos de acuerdo con la voluntad de Dios. Debemos, con la ayuda de Dios, y debemos también nosotros mismos esforzarnos para que cada vez que oremos lo hagamos, nuestras oraciones estén de acuerdo con la voluntad de Dios. Y repito, la única manera de que eso sea posible es orando de acuerdo con la palabra de Dios. ¿De dónde sacó esto? ¿De dónde sacamos esto? Bueno, los líderes de la tribu de Leví se presentaron ante el sacerdote Eleazar, ante Josué y ante los otros líderes de las otras tribus. ¿Y te fijaste qué es lo primero que les dijeron? Versículo 2. Dice, se presentaron ante ellos en Silo, en tierra de Canaán, y dijeron, aquí está lo primero que dijeron, el Señor le ordenó a Moisés. ¿Te fijas? El Señor ordenó, el Señor dijo, este asunto que venimos a tratar no es de nosotros, el Señor lo ordenó. ¿Te fijas? Ellos fueron, presentaron una petición, pero la petición estaba de acuerdo a la voluntad de Dios o con la voluntad de Dios. Ellos lo único que hicieron fue recordar a los líderes lo que el Señor ya había dicho, lo que el Señor había ordenado. ¿Te fijas? La mejor manera, la mejor garantía que podemos tener ustedes y yo de orar correctamente es cuando oramos de acuerdo con la voluntad de Dios. Y la única manera de conocer la voluntad de Dios y orar de acuerdo con la voluntad de Dios es leyendo su palabra, es conociendo su palabra, es orando de acuerdo a la palabra de Dios. Los líderes de la tribu de Leví sabían lo que Dios había dicho. Ellos no fueron y pidieron lo que a ellos se les había ocurrido. No, ellos sabían lo que Dios ya había dicho. En palabras claras y sencillas, hermanos, miren, ellos fueron y presentaron su petición de acuerdo a la voluntad de Dios. Esa era la voluntad de Dios para ellos. Oraron, si me permiten la expresión, aunque no oraron, pero sí presentaron su petición, pero lo hicieron de acuerdo con la voluntad de Dios. Conocían la voluntad de Dios para ellos. Y tan es así que la conocían que esperaron el tiempo necesario para poder presentarse delante de Josué, del sacerdote, y entonces presentar su petición. Ellos sabían que Dios cumpliría a su palabra y sabían que Dios haría su voluntad en ellos, en la tribu de Leví, así como lo había hecho en el resto de las tribus. Tenemos que orar, hermanos. La Biblia nos llama a orar y orar constantemente, orar sin cesar, como dice la carta a los tesalonicenses. Tenemos que orar, pero lo mejor que podemos hacer cada vez que oramos es conocer la voluntad de Dios y orar de acuerdo con la voluntad de Dios. Y para eso, mis hermanos,
para conocer la voluntad de Dios no hay otra más que leer la palabra. Tienes que conocer la Biblia para conocer la voluntad de Dios para tu vida. De otra manera no vas a poder. Esa comitiva de la tribu de Leví lo que hicieron fue eso. Se presentaron ante Josué, ante los líderes, para pedir lo que Dios ya había establecido, lo que Dios ya había designado, lo que Dios ya había ordenado para ellos. Nada más, tan sencillo. Conocían la voluntad de Dios. Dicho de otra manera, ellos pidieron lo que ya era suyo, pero lo pidieron de acuerdo a la orden y a la voluntad de Dios. Pidieron lo que ya era suyo, pero sabían que era suyo porque esa era la voluntad de Dios para ellos. Era suyo porque Dios así lo había ordenado, ¿se fijan? Y a la hora de orar tenemos que tener cuidado, hermanos, de no malinterpretar y no usar pasajes de la Escritura de manera incorrecta para pedirle a Dios algo que Él no ha dicho para nosotros. Y ese es un error muy común que comete mucha gente, que sacan pasajes de la Escritura o se basan en algún pasaje o a veces hasta en un versículo o a veces hasta en una sola frase para orar de manera, iba a decir atrevida, pero más bien es insolente, y pedirle y hasta exigirle a Dios lo que Dios no ha dicho para ellos. Cuidado con eso. A la hora de orar tenemos que orar, pero tenemos que hacerlo de acuerdo con la voluntad de Dios. Un ejemplo de lo que estoy diciendo, por ejemplo, es lo que Dios le dijo a Josué desde el capítulo 1. Cuando le dijo, yo voy a estar contigo, no te dejaré ni te desampararé. Y le dijo, toda la tierra de Canaán yo se la doy, todo lo que pisare en la planta de tus pies será tuyo. Así le dijo el Señor a Josué, ¿no? Todo lo que pisare en la planta de tus pies será tuyo. Bueno, pues de eso se han agarrado muchos para hacer cosas que a veces hasta dan risa. Y espero, voy a poner un ejemplo, yo voy a tomar el ejemplo de nuestros hermanos Sergio y Tamara. Por ejemplo, hay gente que dice, necesito un carro, yo quiero un carro. Y hay quienes dicen, mira, ¿tú ves ese carro? Ese carro es mío, porque ya le puse el pie encima. No, esa casa o ese terreno va a ser mío porque ya le puse el pie encima. No, no es así. Tengamos cuidado con eso. No le pusieron el pie encima, ¿verdad? Okay. Bueno. Simplemente la petición de los levitas estaba apoyada, estaba fundada, estaba basada en lo que Dios ya había dicho o Dios ya había ordenado para ellos. Nada más. Nada más. Y la pregunta entonces es, ¿cuándo ordenó esto el Señor a Moisés? Y quiero que lo veamos. Vamos al libro de Números. Números capítulo 35. Versículo 1, y dice así: mientras Israel acampaba junto al Jordán, en las llanuras de Moab, frente a Jericó, aquí viene el Señor, le dijo, ¿a quién? A Moisés. ¿Cuál fue la orden? Dice, ordena a los israelitas que de las propiedades que recibieron, entreguen a los levitas algunas ciudades donde vivir, junto con los pastizales que las rodean. Los levitas vivirán en esas ciudades y las tierras que los rodean proveerán pastura para su ganado, rebaños y otros animales. Ahí está. Ya el Señor le había dado la orden a Moisés. El Señor ya lo había establecido, lo había designado desde tiempo atrás, que la tribu de Leví no recibiría una porción de tierra como tal, como las demás tribus. Ellos no. Solamente se les iban a asignar o a dar ciudades en donde vivir. Así que los israelitas no recibieron una porción de tierra como las otras tribus de Israel. Ellos no. De hecho, cuando llegó
el turno de que ellos recibieran lo que les correspondía, ya no había tierra para entregar, ya toda la tierra estaba repartida. Ya no había tierra más para repartir. Pero esto fue orden de Dios. Dios en su soberanía, y aquí vemos otra vez la soberanía de Dios. Dios en su soberanía, Él había designado tiempo atrás que a esta tribu, la tribu de Leví, no le tocaría una porción de tierra allí en Canaán. Esta fue orden de Dios. ¿Y qué hizo el pueblo de Israel? Ya tenían la orden dada por Dios por medio de Moisés. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? Vamos a Josué 21 nuevamente. Josué 21, versículo 3 ahora. Así que, oigan, por orden del Señor, el pueblo de Israel, oigan, de sus propias porciones de tierra, les dio a los levitas las siguientes ciudades con pastizales. Ellos siguieron al pie de la letra la orden que Dios les dio por medio de Moisés. Versículo 4. A los descendientes de Aarón, que eran miembros del clan coatita dentro de la tribu de Leví, se les entregaron 13 ciudades. Vayan haciendo la cuenta, Se les entregaron 13 ciudades a la familia, al clan de Aarón, ¿ok? Que en un principio habían sido asignadas a las tribus de Judá, de Simeón y de Benjamín. ¿Entienden lo que estamos leyendo? Es decir, la tribu de Judá, de Simeón y de Benjamín le dieron a Aarón y a sus descendientes, a su clan, a su familia, 13 ciudades. ¿Ok? Seguimos leyendo. 5. A las otras familias del clan coatita se les entregaron, ¿cuántas? 10 ciudades de las tribus de Efraín y de Dan y de la media tribu de Manasés. ¿Se fijan? Ahí están. 6. Al clan de Gersón se le entregaron 13 ciudades. Vayan haciendo la cuenta. Primero fueron 13, luego 10, luego otras 13. De las tribus de Isaacar, de Aser, de Neftalí y de la media tribu de Manasés que estaba en Basán. Al clan de Merari se le entregaron 12 ciudades de las tribus de Rubén, de Gad y de Zabulón. Así que, 8, los israelitas obedecieron la orden que el Señor le había dado a Moisés y les asignaron a los levitas esas ciudades con pastizales por medio de un sorteo sagrado. ¿Cuántas ciudades en total las contaron? 48 ciudades. Versículo 41, nada más para que lo comprueben. 41. En su totalidad, a los levitas se les entregaron 48 ciudades con pastizales dentro del territorio israelita. Cada una de esas ciudades tenía pastizales a su alrededor. ¿Se dieron cuenta cuántas veces se menciona lo de los pastizales? Y es que la idea era que a los levitas, tanto sacerdotes como la tribu de Leví en general, al no tener una tierra, no habría manera para que ellos, ¿cómo decirlo?, obtuvieran su sustento, sus ingresos. Cada una de las ciudades que les asignaron tenía sus pastizales para que los animales de los levitas, su ganado, pudiera pastar allí y pudieran ellos criar a sus animales. Así que la orden era esta. Dios les ordenó por medio de Moisés que debían dar de lo que ya tenían para los levitas, para que los levitas subsistieran. No solo que vivieran allí, sino que subsistieran allí. Y esto nos enseña algo. Y es algo que ustedes y yo sabemos. Y lo decimos frecuentemente aquí también. Y es esto, mis hermanos. Mira, cuando damos, debemos dar no para recibir algo, sino debemos dar porque ya hemos recibido algo. Grábatelo. Eso fue lo que hizo el pueblo de Israel. Eso fue lo que Dios le ordenó a Israel. De las porciones de tierra que ya tienen, de eso que Dios ya les ha dado, ahora ustedes van a dar a los levitas. No damos, repito, no damos para recibir algo, damos porque ya hemos recibido algo.
y lo damos como una muestra de gratitud a Dios, y lo damos por amor a Dios, y lo damos por amor a los demás también. Ajá. Entonces, Dios ordenó, lo había ya designado en su soberanía tiempo atrás, que la tribu de Leví no recibiría una porción de tierra en Canaán. Y entonces la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué Leví y los otros no? O al revés, ¿por qué todos los demás, las demás tribus sí y la tribu de Leví no? ¿Por qué? Y hay un pasaje que nos ayuda a entender esto. Vamos al libro de Números nuevamente. Números, pero ahora en el capítulo 18. Y voy a tomar el tiempo para leerlo, porque no todo el capítulo, pero sí la mayor parte, porque quiero que ustedes vean conmigo y la razón por la cual Dios ordenó esto para la tribu de Leví. Que quiere, cuando quiere, como quiere y con quien quiere. Él escogió a la tribu de Leví para esto. Números 18, versículo 1. Luego el Señor le dijo, ¿a quién? A Aarón. ¿Aarón de qué tribu era? De la tribu de Leví. Le dijo, tú, tus hijos y tus parientes de la tribu de Leví serán los responsables de cualquier ofensa relacionada con el santuario. Pero solo tú y tus hijos son responsables de las faltas relacionadas con el sacerdocio. Trae a tus parientes de la tribu de Leví, tu tribu patriarcal, para que te ayuden a ti y a tus hijos a realizar los deberes sagrados delante del tabernáculo del pacto. Sin embargo, cuando los levitas realicen los deberes asignados en el tabernáculo, deberán tener cuidado de no acercarse a los objetos sagrados ni al altar. Si lo hacen, tanto tú como ellos morirán. Los levitas te ayudarán en el cumplimiento de sus responsabilidades y del cuidado y el mantenimiento del tabernáculo, pero no podrá ayudarte ninguna persona que no esté autorizada. Ustedes realizarán los deberes sagrados dentro del santuario y en el altar. Si siguen estas instrucciones, el enojo del Señor nunca jamás se encenderá contra el pueblo de Israel. Yo mismo, oigan, aquí viene la soberanía de Dios, yo mismo escogí a tus hermanos levitas de entre los israelitas para que sean tus ayudantes especiales. Ellos son un regalo para ti, dedicados al Señor para servir en el tabernáculo, pero tú y tus hijos, los sacerdotes, deben llevar a cabo personalmente todos los rituales sacerdotales relacionados con el altar y con todo lo que está detrás de la cortina interior. Yo te doy el sacerdocio como un privilegio de servicio. Me encanta esa frase. Yo te doy el sacerdocio como un privilegio de servicio. ¿Te fijas? La soberanía de Dios. Porque Él quiso. Él eligió a la tribu de Leví y eligió al clan de Aarón para servir. A Aarón y a sus descendientes los escogió porque Dios quiso, no había nada de especial en ellos, para que sirvieran dentro del tabernáculo, para que sirvieran allí en el altar, en el lugar santo y en el lugar santísimo. Y a la tribu de Leví en general los escogió para que también sirvieran allí en el tabernáculo, dedicados, como dice el versículo 6, la segunda parte, dedicados al Señor para servir en el tabernáculo, los levitas en general, pero le aclaran el 7, pero tú y tus hijos, los sacerdotes, deben llevar a cabo personalmente todos los rituales relacionados con el altar, todas las ofrendas, los sacrificios, los ritos que se hacían cada día allí en el altar, solo Aarón y sus descendientes. ¿Por qué? Porque Dios quiso, porque Él es soberano, porque Él es Dios. La última parte del versículo 7 dice, cualquier persona que se acerque al santuario sin estar autorizada será ejecutada. Seguimos leyendo, versículo 8. El Señor le dio más instrucciones a Aarón. Yo mismo te he puesto a cargo, otra vez le dice, yo mismo, esto no tiene que ver contigo, yo lo hice. Yo mismo te he puesto a cargo de todas las ofrendas sagradas que me trae el pueblo de Israel. Y aquí ya vamos viendo el por qué el Señor determinó que a la tribu de Leví no le tocaría heredar. Vamos viendo, lo voy a leer nuevamente.
Versículo 8, el Señor le dio más instrucciones a Aarón. Le dice, yo mismo te he puesto a cargo de, oigan, todas las ofrendas sagradas que me trae el pueblo de Israel. A ti y a tus hijos les he dado todas estas ofrendas consagradas, ¿como qué? Como su porción perpetua. 9. A ti te corresponde la porción de las ofrendas sumamente santas que no se queman en el fuego. Esta porción de todas las ofrendas sumamente santas, las ofrendas de grano, las ofrendas por el pecado y las ofrendas por la culpa, será sumamente santa y te pertenece a ti y a tus hijos. La comerás como una ofrenda sumamente santa. Todo varón puede comer de ella y deben tratarla como sumamente santa. También te pertenecen todas las ofrendas sagradas y las ofrendas especiales que los israelitas me presenten al levantarlas ante el altar. Yo te las he dado a ti. ¿Se fijan? Una y otra vez el Señor le dice claramente, yo te lo he dado a ti. ¿Por qué? Porque yo quiero. Yo quiero dártelos a ti. A ti y a tus hijos e hijas, como tu porción perpetua. Todo miembro de tu familia que esté ceremonialmente puro podrá comer de estas ofrendas. También te doy las ofrendas de la cosecha que el pueblo presenta al Señor. Lo mejor del aceite de oliva y del vino nuevo y del grano. Todas las primeras cosechas de la tierra que el pueblo presenta al Señor te pertenecen. Todo miembro de tu familia que esté ceremonialmente puro podrá comer de estos alimentos. Todo lo que en Israel haya sido consagrado especialmente para el Señor también te pertenece. Todo primer nacido, sea humano o animal, que se ofrece al Señor, será tuyo. Pero siempre tendrán que redimir a los primeros hijos varones y a las primeras crías de los animales ceremonialmente impuros. Los rescatarán al mes de haber nacido. El precio de rescate es 5 piezas de plata, calculado según el peso del ciclo del santuario, que equivale a 20 geras. Sin embargo, no podrán redimir a las primeras crías del ganado, de las ovejas o de las cabras. Estas están consagradas y han sido apartadas para el Señor. Rocía su sangre en el altar y quema su grasa como ofrenda especial de aroma agradable al Señor. La carne de estos animales será tuya, así como el pecho y el muslo derecho que presentan al levantarlos como una ofrenda especial en el altar. Así es, miren, y le aclara otra vez. Así es, te doy todas estas ofrendas sagradas que el pueblo de Israel lleva al Señor. Son para ti y tus hijos e hijas, para que las coman como su porción perpetua. Este es un pacto eterno e inquebrantable entre tú y el Señor, y también se aplica a tus descendientes. Pero no termina allí, versículo 20. El Señor le dijo a Aarón, oigan, aquí viene ya lo de la tierra. Ustedes, los sacerdotes, no recibirán ninguna asignación de tierra ni porción de terreno entre el pueblo de Israel. Yo soy tu porción y tu asignación. En cuanto a la tribu de Leví, tus parientes, los recompensaré por su servicio en el tabernáculo. En lugar de una asignación de tierra, les daré los diezmos de toda la tierra de Israel. De ahora en adelante, ningún israelita, con excepción de los sacerdotes o levitas, podrá acercarse al tabernáculo. Si alguien se acerca, será declarado culpable y morirá. Únicamente los levitas podrán servir en el tabernáculo y serán los responsables de toda ofensa cometida contra el tabernáculo. Esta es una ley perpetua para ustedes y tendrá que cumplirse de generación en generación. Los levitas no recibirán ninguna asignación de tierra entre los israelitas, porque yo les he dado los diezmos del pueblo de Israel que han sido entregados como ofrendas sagradas al Señor. Esta será la porción de los levitas. Por eso les he dicho que no recibirán ninguna asignación de tierra entre los israelitas. Ahí está. Los levitas fueron escogidos soberanamente y apartados soberanamente por Dios para servir a Dios en el tabernáculo y posteriormente en el templo. Dios quiso. Así lo determinó. Porque Él quiso. A los levitas en general. Pero en cuanto a Aarón y su familia, a Aarón y a sus hijos,
Dios también de manera soberana los escogió y los apartó para el ministerio sacerdotal. No es algo que se le ocurrió a Moisés o se le ocurrió a Aarón. No, Dios los escogió y los apartó para eso, para el ministerio sacerdotal. Y solo, como ya lo leímos, solo los descendientes de la familia de Aarón podían ejercer el ministerio sacerdotal. Solo ellos. Y solo los levitas podían servir en el tabernáculo y en el templo. Si alguien más se acercaba, se atrevía a acercarse al tabernáculo o al templo y meter ahí la mano en algo que no le correspondía, tenía que morir. ¿Ya vieron el por qué entonces el Señor determinó que a Leví, a la tribu de Leví, no se le asignara una porción de tierra? Y se los dice claramente, ¿no? En el versículo 20 al final: yo soy tu porción y tu asignación. Mira, la verdadera heredad, la verdadera herencia de la tribu de Leví sería su relación personal y especial con Dios. Dios los había elegido a ellos para que tuvieran una relación personal con Él, con Dios. Y Dios hizo un pacto con ellos y les prometió que Él los iba a sostener, que Él los iba a cuidar de generación en generación, perpetuamente. Así que la herencia de Leví no era una porción de tierra física. La herencia real de la tribu de Leví era el Señor mismo. El Señor mismo los escogió, los apartó y el Señor mismo los designó para ese servicio, y Él se encargaría de su mantenimiento, de su sostén. Por eso es que les dice: todas las ofrendas, los diezmos de todo lo que traigan los israelitas será para ustedes. De eso van a vivir. Ese va a ser su mantenimiento, su sostén. Lamentablemente a estas alturas esto lo han malinterpretado muchos y los ha llevado a exigirle a la gente los diezmos de todo lo que tienen, con el pretexto de que Dios dice que los diezmos han de ser para los que sirven en el altar. No es así. Pero eso no quita la realidad de lo que Dios le prometió a Aarón y a la tribu de Leví. Yo los escogí, yo los aparté, yo los designé para servir en el altar, ¿no? Y yo los voy a sostener. Ahora, ¿sabes una cosa? Hoy. Eso implica una cosa. Por parte de Aarón y por parte de los levitas implica una cosa. ¿Y sabes qué es esa cosa? Una palabra. 2 letras. Fe. Fe. Por parte de los levitas y por parte de Aarón y de su familia. Fe. Fe. Para creer que Dios los iba a sostener mientras ellos llevaban a cabo cada día su servicio a Dios. ¿Te fijas? Y esto nos enseña algo también, que para mí hasta cierto punto es un tanto incómodo mencionarlo, pero es algo que la Biblia enseña claramente. Y es esto: los que sirven al Señor deben esperar que el Señor los sostenga. Los que sirven al Señor deben hacerlo confiando y dependiendo de Él. Deben hacerlo con fe, confiando, creyendo y sabiendo que el Señor es fiel y los va a sostener de una o de otra manera. Aarón y los levitas, Aarón y sus hijos, sus hijas y todo el resto de la tribu de Leví, sí, Dios los había escogido, Dios los había apartado de manera soberana para ese servicio. Les había prometido que Él los iba a sostener. Pero ellos eran seres humanos, igual que el resto del pueblo de Israel. Ellos eran seres humanos, igual que los demás. Repito, no tenían nada de especial. Nada. Y ellos tenían que depender de Dios cada día de su vida, y tenían que depender de Dios en todo, en todas las áreas de su vida. Debían ejercer el sacerdocio, ese servicio al cual Dios los llamó y los apartó,
y debían hacerlo confiando en Dios y dependiendo de Él. Y eso implica fe. Confiar y creer en que Dios es fiel y Dios ha dicho: no te dejaré ni te desampararé. Y esto lo digo por experiencia, y para aquellos que a lo mejor piensan en algún momento, si el Señor quiere y los llama para servir a Dios de manera completa, si están a lo mejor ya pensando que el Señor probablemente los esté llamando para servirle como pastores, lo primero que debemos de tener en cuenta es esto, que debemos de servir a Dios, confiando en Dios y dependiendo de Él, sabiendo que Él es fiel y Él se va a encargar de nuestro sostenimiento. Y lo digo otra vez por experiencia, hermanos. Mira, ahorita, gracias a Dios, y ustedes lo saben, lo decimos cada vez que damos el informe de finanzas. La iglesia, a mí y a mi familia, nos da cada semana, no es un salario como tal, es una ofrenda. Eso tiene, ¿qué? 5 años más o menos, Sergio, más o menos. Pero antes de eso, yo estuve ministrando y sirviendo al Señor sin que la iglesia me diera nada, ni a mí ni a mi familia. Y les puedo decir una cosa: nunca, óiganlo bien, nunca, jamás ha faltado ni a mí ni a mi familia el sustento. Nada. Porque Dios es fiel. Porque Dios es fiel. Y eso me lleva, o nos lleva, a lo siguiente, y ya con esto vamos terminando, porque el tiempo es increíble cómo avanza bien rápido. Nos lleva a lo siguiente, la fidelidad de Dios. Regresen a Josué 21. Josué 21. No vamos a leer los versículos de el 8 hasta el 40, porque lo único que hace el autor es decir en detalle cada una de las ciudades que le tocaron a la tribu de Leví. Eso lo pueden leer ustedes en casa detenidamente. Vamos a leer a partir del versículo 41. Y dice así: en su totalidad, a los levitas se les entregaron 48 ciudades con pastizales dentro del territorio israelita. Cada una de esas ciudades tenía pastizales a su alrededor. Y aquí viene, miren. Así que, oigan, así que el Señor le entregó a Israel toda la tierra que había jurado darles a sus antepasados, y los israelitas la tomaron para sí y se establecieron en ella. Y el Señor les dio descanso en todo el territorio, tal como se lo había prometido solemnemente a los antepasados de ellos. Ningún enemigo pudo hacerles frente, porque el Señor los ayudó a conquistar a todos sus enemigos. Oigan, y este último versículo es precioso. Y creo que este último versículo, de hecho estos versículos resumen, o dicho de otra manera, son el centro de todo el libro de Josué. 45, ni una sola de todas las buenas promesas que el Señor le había hecho a la familia de Israel quedó sin cumplirse. Todo lo que Él había dicho se hizo realidad. Y hay una palabra para que resume todo esto que hemos leído en los últimos versículos. ¿Cuál es esa palabra? Fidelidad. La fidelidad de Dios. Dios fue fiel a Israel en todo lo que Él prometió. Y es que es así. Dios es fiel, eso es uno de sus atributos. Él es fiel, y junto con eso, otro de los atributos de Dios, ya lo sabemos la mayoría, es que Dios es inmutable. Y esa palabra, aunque suena rara, significa sencillamente que Dios no cambia, no puede cambiar. Dios no puede cambiar. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Y eso implica que Dios fue fiel en el pasado, ha sido fiel o es fiel en el presente y seguirá siendo fiel en el futuro, porque Él no cambia. El Salmo 100 que leímos al principio con Samuel, ¿no habla de la fidelidad de Dios? Que su fidelidad permanece para siempre, porque el Señor es siempre bueno y su verdad, su fidelidad permanece para siempre.
Es que es así, Dios es fiel y su palabra se cumple. Lo que Él promete, lo que Él dice, se cumple tarde o temprano, de acuerdo con su voluntad, de acuerdo con su soberanía, de acuerdo con sus planes y sus propósitos. Y lo vemos con el pueblo de Israel. Dios fue fiel con Israel en todo lo que prometió. Número 1, les dio la tierra de Canaán, versículo 43, ¿no? ¿No lo dice así? Así que el Señor les entregó o le entregó a Israel toda la tierra que había jurado darles a sus antepasados. No solo eso, les dio descanso, versículo 44. Y el Señor les dio descanso en todo el territorio, tal como que, como se lo había prometido solemnemente a los antepasados de ellos. Y no solo eso, el Señor entregó a todos sus enemigos de Israel, se los entregó en sus manos. ¿No es lo que dice al final del 44? Ningún enemigo pudo hacerles frente, ¿a quién? A Israel. ¿Por qué? Porque el Señor los ayudó a conquistar a todos sus enemigos. Y por último, Dios cumplió todas las promesas que le hizo a Israel. 45, ni una sola de todas las buenas promesas que el Señor le había hecho a la familia de Israel quedó sin cumplirse. Todo lo que Él había dicho se hizo realidad. Así que mi hermano, mira, vuelvo y repito, Dios siempre fue fiel, lo vemos con el pueblo de Israel. Dios siempre es fiel y Dios seguirá siendo siempre fiel. Y fiel para con su pueblo. Dios fue fiel con su pueblo, Dios es fiel con su pueblo y Dios seguirá siendo fiel con su pueblo. Óyelo bien, no hay palabra de Dios que no se haya cumplido. No hay palabra de Dios que no se cumpla y no hay palabra de Dios que no se vaya a cumplir. Dios cumple lo que promete. Y eso precisamente es el fundamento de nuestra fe. ¿Qué cosa? La fidelidad de Dios. Nuestra fe descansa en la fidelidad de Dios. Dios es fiel y nosotros descansamos en eso, en su fidelidad y en su amor. Él es fiel, de modo que podemos estar tranquilos y podemos estar en paz en todo tiempo, en todo momento, en todo lugar. ¿Sabes por qué? Porque Dios es fiel. En todo momento, en todo tiempo, en tiempos buenos y en tiempos malos, en tiempos agradables y en tiempos desagradables, en tiempos de salud, en tiempos de enfermedad, podemos estar tranquilos, seguros y en paz porque Dios es fiel. Pero eso no elimina algo más. Y ya lo hemos visto en otras ocasiones y lo quiero comentar brevemente también ahora. Sí, Dios es fiel y es soberano, pero nosotros somos responsables. Él es fiel, Él es soberano, pero nosotros somos responsables. Mira, y lo vemos también en estos últimos versículos del capítulo 21. Mira, el Señor les entregó la tierra que les prometió. ¿No lo dice así? Lo dice así, ¿no? Textualmente, les entregó la tierra que les prometió. Pero Israel, ¿qué hizo? Versículo 43. Así que el Señor le entregó a Israel toda la tierra que había jurado darle a sus antepasados. Y los israelitas, ¿qué hicieron? La tomaron para sí y se establecieron en ella. ¿Te fijas? Dios es fiel, pero nosotros somos soberanos. Dios les entregó la tierra, pero ellos la tomaron y se establecieron en ella. No, la fidelidad de Dios no implica que yo me puedo quedar de brazos cruzados, acostado en mi cama todo el día, esperando que Dios haga todo. No. Yo soy responsable. Tú eres responsable. El Señor les dio descanso. ¿No lo dice también el versículo 44? Les dio descanso. Pero para eso, primero ellos, el pueblo de Israel, tuvo que trabajar para tomar la ciudad y para establecerse en ella. El descanso que Dios promete viene después del trabajo. De hecho, el descanso que más se disfruta, y te lo digo por experiencia, ¿sabes cuál es? El descanso que viene después del trabajo.
Que Dios nos guarde de cometer el terrible pecado de muchas personas que viven con esta filosofía y andan por la vida diciendo, qué bonito es no hacer nada y después descansar. Que Dios nos guarde de eso. Somos responsables. El Señor les entregó a todos sus enemigos, pero ellos tuvieron que pelear. ¿Te fijas? La fidelidad de Dios no elimina nuestra responsabilidad. ¿Ah? Sí, y ya trasladándolo a nuestro tiempo y a nosotros, por ejemplo, los que somos padres. La Biblia dice en Proverbios, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. O corrige a tu hijo y te dará descanso. Y muchos padres decimos, amén, qué bueno. Pero eso implica de mi parte como padre que tengo yo que trabajar con mis hijos. El descanso viene después del trabajo. Ahora, y sobre todo los que tienen hijos pequeños, ahora te toca trabajar con tus hijos. El descanso viene después. Pero ahora tienes que trabajar. Mira, y grábate esto, Dios es fiel. Siempre ha cumplido su palabra, siempre la cumple y siempre la cumplirá. Siempre, siempre. Ahora mira, cualquier decepción, cualquier fracaso o cualquier aparente incumplimiento de la palabra de Dios en tu vida, en tu familia, en tu matrimonio, óyelo bien, siempre, sin excepción, siempre será problema tuyo, no de Dios ni de su palabra. Siempre va a ser problema tuyo, por tu torpeza, por tu rebeldía, por tu necedad, por tu desobediencia a Dios, por tu infidelidad a Dios. No le eches la culpa a Dios de su palabra. Dios es fiel. Dios es fiel. Y gracias a Dios y gloria a Dios por eso, porque si no fuera por eso, ay de nosotros. Pero eso no elimina la responsabilidad que tenemos tú y yo de trabajar, en ocuparnos en lo que Dios nos ha llamado a hacer, en mi vida individual, en mi vida familiar, en mi vida matrimonial, en mi vida ministerial. Somos responsables. Ahora nosotros, por la gracia de Dios, ya tenemos la salvación. Pero dice la Biblia en la carta a los Filipenses capítulo 2 que nosotros tenemos que ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. ¿No es lo que dice? Ya tenemos la salvación por gracia. Pero tenemos que ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. El enemigo, nuestro enemigo ya está vencido. Y gracias a Dios por eso. Pero nosotros tenemos que seguir luchando. Porque hay un montón de enemigos que quieren hacernos dudar, quieren hacernos retroceder, quieren hacernos caer, quieren llevarnos a pecar. Y nosotros tenemos que cada día, con la gracia de Dios, tenemos que mantenernos en pie de lucha y seguir peleando la buena batalla de la fe. Sigue peleando, hermano, sigue peleando, hermana, pelea, no te des por vencido. Pelea cada día consciente y confiando de que Dios es fiel y Él ha prometido que no te va a dejar y no te va a desamparar. Dios nos promete descanso también a nosotros, pero ese descanso, óyelo bien, ese descanso está en Cristo y solamente en Cristo. No está en tu salud, no está en tu familia, no está en tu matrimonio, no está en tus posesiones. El verdadero descanso está en Cristo y solo en Cristo. Y es el Señor Jesús el que dice en Mateo capítulo 11, vengan a mí
todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Esa es la promesa. Y Dios es fiel y lo cumple. Dios cumple esa promesa. Pero hay algo más, nuestra responsabilidad. ¿Y cuál es nuestra responsabilidad? Es ponernos el yugo del Señor Jesús. Porque Él mismo dice, pónganse mi yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón. Y oigan, y encontrarán descanso para su alma. ¿Lo ves? El descanso que tu alma necesita lo vas a hallar únicamente en Cristo Jesús. Y lo vas a hallar cuando tú compartas con Él su yugo. Y llevar el yugo de Cristo implica ir a donde Él va a hacer lo que Él hace. Porque el yugo nos une a Él. De manera que no podemos ir nosotros por nuestra cuenta ni hacer lo que nosotros queramos. Solo cuando vivimos así, entonces vamos a experimentar el descanso que nuestra alma necesita. Y en ese pasaje el Señor dice algo más. Pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. Solo en Él. No hay otra manera. Solo en Él, tú y yo podemos encontrar el descanso que nuestra alma necesita. Si lo buscas en otro lado, lo único que vas a hacer es cansarte, es desanimarte, es impacientarte. No lo vas a hallar. Solo en Cristo Jesús. Ven a Él. Ven a Él cada día, búscalo. Ven a Él. Vengan a mí, dice Él, todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Y gloria a Dios por esto. Quiero terminar leyendo nuevamente. Yo sé que lo he mencionado frecuentemente en los últimos semanas o días, pero quiero que leamos juntos nuevamente ese pasaje de la primera carta de Pedro, en el capítulo 1, primera de Pedro, capítulo 1. Y versículo 3, 1:3, dice así la palabra de Dios: que toda la alabanza sea para Dios. ¿No te dan ganas de decir esto después de lo que hemos leído y visto? Que toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es por su gran misericordia, óyelo bien, que hemos nacido de nuevo, porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Ahora vivimos con gran expectación y tenemos una herencia que no tiene precio, una herencia que está reservada en el cielo para ustedes, pura y sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse. Por la fe que tienen, Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación, la cual está lista para ser revelada en el día final, a fin de que todos la vean. Toda la alabanza sea para Dios, dice el apóstol Pedro. Y yo espero que tú y yo podamos expresar o que de nuestro corazón surjan expresiones de alabanza a Dios por lo que Él ha hecho a nosotros, o a favor de nosotros. Número 1, dice el pasaje, versículo 3, es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo. Tú y yo, que estamos en Cristo. No es por nada bueno que haya en ti o en mí. Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo. Versículo 4, y tenemos una herencia que no tiene precio. ¿Te fijas? Hemos nacido de nuevo, tenemos una herencia reservada, apartada en el cielo para nosotros, una herencia que no tiene precio, una herencia que está reservada en el cielo, dice, pura y sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse. Y por si eso fuera poco, versículo 5, por la fe que tienen, dice, Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación. ¿Lo ves? Que toda la alabanza sea para Dios, por lo que Él ha hecho, por lo que está haciendo y por lo que seguirá haciendo. Ahora la pregunta es, ¿lo crees?
Porque el versículo 5 dice que Dios nos protege con su poder. Dios nos protege con su poder hasta que recibamos esa salvación que Él nos promete, esa salvación que está reservada en el cielo para nosotros. Mientras estamos aquí, mira, cuando recibamos nuestra salvación, eso será en el futuro. Pero mientras estamos aquí y mientras estemos aquí, en el mundo tendremos aflicción. Pero gloria a Dios por lo que Él promete. Dios nos protege con su poder hasta que recibamos esta salvación. ¿Lo crees? ¿Lo crees? ¿Crees que Dios es fiel? ¿Crees que Dios te va a proteger con su poder hasta que recibas esa herencia que Él te ha prometido? ¿Lo crees o no? Porque dependiendo de si lo crees o no lo crees, dependiendo de eso va a hacer tu manera de vivir. Dicho de otra manera, tu manera de vivir, tu manera de conducirte aquí en la tierra depende de lo que tú creas. ¿Le crees a Dios o no le crees a Dios? ¿Crees que Él es fiel o no? Y yo le ruego a Dios que en ustedes y en mí haya la misma fe que había en el apóstol Pablo. El apóstol Pablo le dice a su hijo en la fe, a Timoteo, en su segunda carta, no lo lean. O bueno, sí, búsquenlo y si quieres ponlo en la pantalla. Bueno, no se preocupen. Ahí en su Biblia, 2 Timoteo capítulo 1. 2 Timoteo capítulo 1, versículo 12. Pablo ya está en el final de su carrera, en el final de su vida. De hecho, cuando escribió esta carta estaba preso. Y miren cómo le dice a Timoteo, 2 Timoteo 1 y versículo 12. Y si quieren vayan poniéndose de pie ya para ir terminando este tiempo. 2 Timoteo, si no te preocupes, no, así en su Biblia. 2 Timoteo 1:12 y le dice, por eso estoy sufriendo aquí en prisión, pero no me avergüenzo de ello. Oigan, porque yo sé en quién he puesto mi confianza. Y oigan, y estoy seguro de que Él es capaz de guardar lo que le he confiado. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de su regreso. Oh, que Dios nos conceda una fe como esta. Y que cada día podamos vivir completamente convencidos de esto. Yo sé en quién he puesto mi confianza y estoy seguro de que Él me guardará hasta el día de su regreso. Él lo hará porque Él es fiel y Él cumple lo que promete. Que Dios nos guarde y que Dios nos ayude. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios.